¡Viva Perú! Ya, listo. Quiero, ahora sí, estamos en vivo. A ver, pónmelo en vivo. Ya, ¿estamos en vivo ya? Mira, hermano, quiero, un ratito me voy a salir de lo político. Yo siempre lo que hablo es político, pero hoy quiero a un tema que es muy interesante, que nos va a permitir reflexionar de dónde venimos. Porque el tema va a ser el origen de los apellidos, que es bien complicado llegar al origen del apellido. Yo, por ejemplo, el apellido Castañeda. Entonces, ¿de dónde vendrá el presidente Castañeda? ¿Quién habrá sido el primer Castañeda que llegó? ¿Me dejo entender? No, entonces vamos a ver, vamos a descubrirnos cuál es nuestra raíz. Porque al final va a ser bien problemático la conclusión. Yo soy Castañeda, pero ¿realmente seré Castañeda? ¿Y por qué no haber sido Condori o Guamaní o Quispe u otro apellido? O Mamani u otro apellido autóctono. Mira, voy a tomar como referencia, este es un libro muy interesante que está bien resumidito, como referencia un libro al cual todos conocemos, porque todo el libro lo conocemos. ¿Ya? El Somos Quispe que yo vendía también estaba. El libro se llama La Biblia. Pregunto, ¿quién conoce la Biblia acá? Álceme la mano. ¿Quién lo conoce? ¿Conoce la Biblia? ¿Quién lo conoce? ¿Nadie lo conoce la Biblia? Otra cosa es haberlo leído, ya. ¿Quiénes han leído la Biblia? Tampoco nadie. Entonces ya, bueno, créanme lo que les digo. Pues. En la Biblia dice, Jesús. Pregunto, ¿su apellido es Jesús? Abraham, ¿su apellido de Abraham? Isaac, de Jacob. Su apellido de Pedro, de Judas. ¿Cuál es? ¿Qué significa eso? Que no ha... Ya, Iscariote era un apelativo. Para diferenciarlo, mira, buena, Judas Iscariote de Judas Tadeo. Pero no eran apellidos. En la Biblia a nadie va a tener nombre y de la mano va a ir un apellido. No hay, no existe. Y por eso te pregunto si has leído. Entonces me vas a decir, al final preguntas, pues, se me va la ilación. Por ejemplo, María de Magdalena. Y ahí ya tenemos un alcance de un intento de apellido. María de Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Ya, la prostituta. Pero dice en la Biblia que era la prostituta. Eso es una descalificación de un papa en el siglo V que lo califica a María de Magdala. Magdala era una ciudad, creo que ese era al norte de Israel antiguo. Entonces de ahí le sale el nombre María de Magdala, que posteriormente pasó a significar María de Magdalena, que para otros ha sido su mujer de Jesús. ¿Ya? Pero ese es otro libro y eso no voy a hablar. No hay apellidos para esa época. Entonces Moisés, Noé, ¿habrán tenido apellido? No. Y ahí hay un primer antecedente. ¿Cuál? Que solamente en esa época, ojo, bien sencillo, que solamente en esa época existían nombres. Entonces había una persona que se llamaba José, otro que se llamaba María. Estoy tomando como referencia a la Biblia, ¿eh? Vamos a poner otro ya, Noé, otro que se llama Noé, otro que se llama Jacob, en fin, ya ustedes ubiquen ya. Pero el nombre, ¿por qué la importancia del nombre? ¿Cuál es el objetivo? El nombre es para diferenciarte de las personas. Entonces, un padre con una madre que tengan 4 hijos, ¿qué tiene que hacer con los 4 hijos para poder llamarlos, para diferenciarlos? Y ahí más o menos ya tenemos una idea de cómo surge el nombre. Pero hoy estoy hablando de los apellidos, ¿ah? Porque el nombre es mucho más complejo y mucho más anterior. Yo estoy hablando de los apellidos. Entonces, para diferenciarlo, se casa Pedro con María y comienza a poner nombres. Tú te vas a llamar José, tú te vas a llamar Jesús, tú te vas a llamar, no sé, Mariana, y etcétera, para diferenciarlo. ¿Y en qué momento entonces surgen los apellidos? De la siguiente manera. ¿Cuántos crees? Esto fue un estudio que leí de hace muchos años y algo de memoria al respecto tengo. En la época de Jesús, estamos hablando hace 2000 años, ¿cuántos Jesús habrá habido? ¿O era el único que se llamaba Jesús? ¿Cuántas Marías habrán habido? ¿O era la única María en todo ese territorio? Y así, ¿cuántos habrán habido? Y estamos hablando de una época donde no había mucha población. La población aumenta
Y es lógico, pues aumenta. Y entonces, como la población va a aumentar, entonces va a haber la necesidad de diferenciarlos. Entonces va a haber vamos a llamar, un José. Ya todos conocen a ese José. Pero surge en otro lado otro José. Entonces, ¿cómo diferenciarlo cuando alguien quiere llamarlo o buscarlo? Oye, ¿conoces a José? Y voy a decir, ¿cuál José? El que está acá con nosotros, el que vive por allá, el que vive en el bosque, el que vive en el río. ¿Cuál José? No, ese que vive en el peñasco. Y hasta ahí ya te di 3 apellidos, el nacimiento de 3 apellidos. Y si tú eres muy, y si me estás siguiendo mi exposición, te habrás dado cuenta cómo se originan los apellidos. Porque este José que ya conocemos, vamos a intentar de diferenciarlo del otro José. Y resulta que este José vive en el bosque. ¿Y ahí qué apellido nace? José del Bosque. Pero surgen más José. Estoy tratando de ser didáctico para poder entender. Entonces, pero surgen más José. Ya conocemos un José, ya conocemos otro José que es del bosque, pero hay otro que vive por un río. Cerca al río, ¿no? ¿Cómo le llamaremos a él? José del Río. Nacimiento de los apellidos. Hay otros apellidos, por ejemplo, Piedra, hay otros apellidos, Iglesias. Ese me pareció el más fascinante, ¿no? Este José vivía en donde había muchas iglesias. Oye, ¿a quién José? ¿A quién José está buscando? No, ese que vive por las iglesias. Y ahí nace el José Iglesias. Y así van naciendo los apellidos. Uno de los apellidos que me pareció muy fascinante es el de Pedro, que inicialmente significa piedra. Y en la medida que ese nombre, ya, ese es un aspecto, ya, la toponimia le llaman, por la ubicación de donde vive. Entonces, por donde vive un río, ya tiene ese nombre. Leonardo, por ejemplo, Da Vinci. ¿Por qué le dicen Da Vinci a Leonardo? Porque nació en una ciudad de Vinci, ¿no? Y en fin, tantos apellidos. Ahora vamos al otro aspecto. Ahora, piedra. Esa piedra es el que va a tener como nombre Pedro, ¿no? Pedro es piedra. Pero en la medida que ese nombre de piedra después pasa a Pedro y se va, por ejemplo, a una zona de Lombardía o una zona donde ahora es Italia, ¿cómo se le dirá a ese Pedro? ¿Cómo se le dirá? Piero. Y si va a una zona donde ahora es Inglaterra, ¿cómo se le llamará? Peter. O sea, mira cómo el apellido va cambiando, ya no por la ubicación, sino de acuerdo al idioma, a la forma como se expresa. Y así hazte tú una idea de cómo van haciendo tu apellido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a problematizar todo esto. Pregunto, hermanos, yo soy Castañeda. Entonces, mi ancestro, ¿por qué se habrá puesto ese apellido Castañeda? ¿Qué particularidad habrá tenido mi apellido para que sea Castañeda? ¿Qué particularidad habrá tenido? Castaño. No, entonces de ahí se desprende del castaño, por el cabello de repente, un familiar mío ha sido su cabello bonito, no como el mío, re feo, y a él se le ha ido cambiando, partiendo de castaño, Castañeda, Castañón, Castañeta, Castaneda. ¿Pero de dónde surge? De castaño. Hay otros apellidos que se llaman Rojo. De repente este es el tipo muy colorado y hay apellido Rojo. De acuerdo a sus características, también va adoptándose los apellidos. Vamos a problematizar y vamos a llegar a este territorio. ¿Tiene sentido? Ahora vamos a problematizar, pues. ¿Tiene sentido? Yo, que soy descendiente de huancavelicanos, yo que soy descendiente de huachanos, que me pide Castañeda, si yo busco en el tiempo a mi abuelo, de mi abuelo, ¿realmente seré Castañeda? ¿Qué más o menos me lleva a esta imaginación? Y repito, de repente yo habrá sido Quispe, o de repente habré sido yo Mamani. Pero ¿por qué mi apellido Castañeda? Y es que hay un libro, creo que está en el de Guamán Poma de Ayala, no sé si lo tienes ahí, creo que lo leí, tremendo libro, en la Crónica de Buen Gobierno, debes tenerlo, tremendo libro. ¿Qué dice al respecto? Que llega un momento, cuando los españoles ocupan este territorio, entonces comienzan a dividir el territorio, ahí donde nacen las haciendas, pues. Entonces un español viene y se ocupa de un tremendo territorio, ya, este es mío.
Pero ese español necesitaba gente para que trabaje para él. Prácticamente era un feudalismo lo que se vivió acá. Pero no podía, no se identificaba con nuestra lengua. Nuestra lengua materna es el quechua y él es el español. Y entonces no sabía grabarse el nombre de todas esas personas que para él eran muy lejanas, muy indiferentes. ¿Qué es lo que hace este señor? Este se apellidaba Castañeda y tenía 500 personas que trabajaban en su hacienda. ¿Qué hace para no tener esa dificultad de estar llamándole, oye, ¿cómo te apellidas? Quispe, oye, tú, Mamani, oye? ¿Qué hace? Los bautiza, trae a un cura y los bautiza a todos sus 500 trabajadores, peones o esclavos. Y les dice al cura, a partir de ahora, señor cura, todititos ellos se van a apellidar Castañeda. Entonces de ahí salgo yo. No es que yo sea Castañeda, pues hermano. Entonces, resumo, no es que yo inicialmente que hablé el origen de los apellidos, y ya está claro. ¿No? Ya quedó claro, ¿no? Ahora sí, a ver, por ejemplo, va a haber acá apellidos autóctonos y va a haber apellidos más castizos. Por ejemplo, claro, Toledo, por ejemplo, ¿cómo te apellidas? Por ejemplo, otra vez vamos a recapitular para problematizar. ¿Cómo te apellidas? Un ledito. ¿Cómo te apellidas? ¿Tú crees que será Torres? Tú tienes que apellidarte con Dori. No, pero verdad, pero nuestra cara no, Torres, no. Ya, ahí es donde tenemos un ledito, Torres. ¿No? Entonces, inicialmente ese apellido, ¿cómo se presenta ese apellido? Porque era un José que vivía cerca de una torre y para diferenciarlo de otro José le decía, oye, ese José que vive por las torres. Ah, José Torres. A ver, tu apellido, ya, este sí lo conozco, este sí es autóctono, ¿no? A ver, o no me vas a engañar, no me vas a decir que eres Medrano, Rodríguez, a mí no me engañas. ¿Cómo te apellidas? Coca. Este es autóctono. Ya, contigo no hay problema, ya tu abuelo, recontrabuelo, superabuelo, ya, es Coca, ya. Evangelista. Escúchame, hermano, escucha cómo se pide el amigo, evangelista. ¿De dónde viene evangelista? De alguien que promulgaba el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿No? Las buenas nuevas, ¿no? Entonces, para diferenciar, este José predica el evangelio y de ahí surge el apellido evangelista. A ver, Luna, ya, pues está de más, ¿no? Ah, para en la luna, es medio loco, ¿no? ¿No? Y así el apellido, en fin, hay un apellido amarillo, ¿no? Hay apellido... No, solamente te estoy haciendo, escúchame hermano, te estoy haciendo una referencia del origen de los apellidos, para que tengan un alcance, porque profundizarlo, de dónde viene, es bien complejo, porque tienes que retroceder en el tiempo 2000, 3000 años. Entonces te estoy dando un alcance general. Decir de dónde viene específicamente es bien complicado. Por ejemplo, Luna, tú te apellidas Luna. Ya, ¿quién se apellida Luna acá? ¿Quién se apellida Luna? Ya, si fuese, escúchame, vamos a problematizar. Si fuese Luna, este es un apellido foráneo, ¿no? El apellido en sí es foráneo, la persona no. Si fuese sobre la lengua tahuantezuyana, ¿cómo se apellidaría? Fuerte, ¿cómo se apellidaría? Quilla, ese debería ser su apellido. Hay un apellido que es Espejo, pero ese Espejo, aquí en el castellano, como, amigo, un favor, pues, amigo Néstor, por favor, Dani, por favor, pues. Ya, el apellido, por ejemplo, el apellido Quispe. ¿Qué significa Quispe? Es autóctono. ¿Qué significa? Espejo. Espejo, ya, los que saben quechua sabrán eso, ¿no? Yo acuérdense, soy de Huancavelica, Espejo. Pero ese apellido, el autóctono sería pues Quispe, ¿no es cierto? Quispe. Y en fin, Condori. Eso es alusión a un cóndor, ¿no? Me parece, cóndor. Esos sí son apellidos autóctonos. Últimos apellidos porque creo que ya quedó claro. A ver, tu apellido. Escúchame, este es Corimaña. Este es autóctono. Cori es oro. Oro y maña, fino. Ya, en realidad él se llama oro fino. Ya no hay que decirle Corimaña, hay que decirle oro fino. En castellano él es oro fino. Y es que es cierto, escuchen, ya la pararon.
A ver, aplaude si estás convencido o no de lo que te digo. No aplaude si no está claro lo que te digo. Ya, está claro entonces. Ahora me voy, por ejemplo... Ah, ya, un ratito, disculpa. No quiero que se me vaya la ilación. Quiero decirte lo siguiente. ¿Se acuerdan esos nombres de esos grupos humanos que se ubicaban al norte de lo que ahora es Estados Unidos, en el norte de América? ¿Te acuerdas que a uno le decían toro sentado? Y el roja. ¿No? Toro sentado era el nombre de uno, ¿no? Después, en fin, habían nombres relacionados a su actividad física, y así se llamaban ellos. Cochis, que es una pronunciación ya más autóctona, ¿no? Pero en fin, ojo de águila, también le llamaba uno, ¿no? Ojo de águila. ¿Por qué le habrán llamado así? Por esa capacidad física que tenía, ¿no? Y ya dense una idea de que esos nombres han pasado, ya se han popularizado, pero no como ojo de águila, sino que esos van a cambiar en el tiempo, y ahí viene, por ejemplo, el apellido Ojo de Águila. Aquí no estoy haciendo referencia con águila. ¿Aguilar? ¡Aguilar! ¿Te dejo entender? Ahora, tercer aspecto, de los apellidos mismos, perdón, de los nombres mismos va a salir posteriormente los apellidos. Por ejemplo, Rodrigo. Rodrigo es un nombre, pero se convirtió ahora en apellido. Para que pase a apellido, ¿qué tuvo que suceder en ese transcurso del tiempo? Se aumentó una palabrita, Rodríguez. Esa palabrita que agrega significa Rodrigo, ¿no? Hijo de Rodrigo. Más o menos esa es la idea. Entonces, para diferenciar al Rodrigo del hijo, ahí surge Rodrigo y la palabra es. Entonces, ahí surge el apellido Rodríguez, que pertenece ese hijo al Rodrigo. Ramírez, ¿de quién viene ese nombre? Ramiro. No, Ramos. Ramos aparece justamente porque probablemente este José vivía en un lugar donde abundaban muchas ramas, y de ahí surge el nombre Ramos. En fin, ya es ya un ejercicio que cada uno tenga que hacer. Cerramos entonces entonces en el fondo, conclusiones. Nosotros no somos el apellido que nos han puesto. Y yo de Castañeda, mi cabello es negro y medio crespito, yo de castaño no tengo nada. Y así, hermano, ¿cuál habrá sido entonces nuestro apellido primario? ¿Cuál habría sido de nosotros? Condori, Mamani, Quispe, Coremaya, Palma no, ya saca tu cuenta, Palma, mira, Palma, ¿no? De ahí sale otro apellido, ¿no? Palma. Manuel, ¿de dónde sabrá ese nombre Manuel? Manuel, como nombre. Ah, interesante, ¿no? Y ahí surgen nuestros nombres, ¿eh? Hermano, voy, para que tengan una idea, eso se lo cuento otro día, porque es mucho más complejo. Surgimiento, ya no del nombre ni del apellido, surgimiento de las letras. Ah, mira, surgimiento de las letras. Mira, esto es más complejo, pero así no más ligero, porque ustedes lo van a entender. Yo creo que una de las letras, su nacimiento y más fáciles, por ejemplo, es esta letra, mira. Esta que ahora conocemos como O. ¿De dónde vendrá esa letra? ¿Dónde será su procedencia, su origen? Ah, mira, facilito, hermano, ¿eh? Esto lo ves todos los días. Todos los días, sol. Y también para identificar una serpiente, ¿no crees que tiene sentido que ahí surge esta letra? Para identificar a una serpiente. Esta es la más facilita, a ver. La palabra M. ¿Cómo es la palabra M? ¿Así? ¿Cuál ha sido su idea primigenia? ¿Qué quiere representar esta M? Saltos. ¿Ah? Saltos. ¿Santos? Bueno, interesante, saltos. Pero ahí, en esa época no había mucho conocimiento de la física. Así que esto significa otra cosa. A ver, pensemos pues, hermano, porque así surge la lectura de las letras de los egipcios. Ahí surgen los jeroglifos, creo que así se expresa, ¿no? De ahí surge. Comienzan a descubrir estas palabras que estaban en las pirámides, ¿no?
Y ahí comienzan a descubrir, mira, hay una palabra así, una palabra así. Entonces ellos comienzan a deducir, ah ya, esto significa sol, este ha querido decir serpiente, pero este de acá, ¿qué significa, hermano? Fuerte. Aves. Ave sería así, otra letra, ave sería así. ¿Esta qué letra sería? O la B, ¿no? O V. Pero este está facilito, hermano. Han intentado los egipcios describir que cruzaron un río o un mar. Entonces, la M, ¿de dónde nace? De la idea del mar, las olas. Quizás lo hice mal, probablemente era un poquito más abierto. Ya, así. Ya, de ahí sale la palabra M. Y en fin, comienza a buscar y te vas a dar cuenta lo sorprendente que es cómo hemos avanzado hasta el día de hoy. Ahora ya tenemos el dominio del idioma, pero antes la gente no lo dominaba porque no nacía todavía, no nacía. Todas estas palabras se construyen en el tiempo. Y en el tiempo siguen surgiendo más palabras. Por ejemplo, a ver, ahora hablamos de window, no que no se pronuncia así, ¿no? Pero aquí hace referencia a un ventana en inglés. Pero hace referencia a qué? Al uso que se hace en una computadora. Y siguen surgiendo más palabras, ¿no? Siguen surgiendo más palabras. Ahora inclusive decimos ok. ¿Pero qué significará ok? En fin, yo les dejo esos detalles para que ustedes mismos puedan investigar. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Listo. Ah, hermano, pregunto, ¿se entendió lo que dije? ¿Se entendió? Fuerte palmas, hermano. ¿Se entendió? Listo. Ahora sí, preguntas hasta donde yo sepa responder. Si no sé, obvio que no voy a responder. A ver, pregunta, a ver. Quiere decir que antiguamente no existían apellidos. Ah, escúchame, aplausos para el amigo. Dice, profesor, ¿quiere decir que antiguamente no existían los apellidos? Pregunto, ¿eso es lo que dice el amigo, es cierto o no? Claro, pues no existían los apellidos. Todo es algo, se moderniza en el tiempo. Es más, tengo entendido que hay países que solamente tienen, me parece, no lo digo con seguridad, que solamente tienen el apellido del padre y de la madre desaparece. Tengo ese conocimiento, tengo ese entendimiento y probablemente esté equivocado, pero solamente se utiliza el apellido del padre. Son sociedades mucho más machistas. A ver, amigo, hasta donde pueda, fuerte. Che. Me parece que el abecedario surge con los fenicios, me parece. Ya no me acuerdo bien. Mi memoria... No, de repente no sé, pues hermano, yo no lo sé todo. Espera, amigo, un favor, un favor. Está conversando conmigo. Así se genera el desorden. No lo sé todo. Mi memoria no es como la del historiador. Pero tengo ahí que me acuerde, el abecedario surge probablemente, si no me equivoco, con los fenicios. Probablemente, no me acuerdo. Amigo, ¿con quién surge el abecedario? ¿Con quién surge el abecedario, hermano? No, es que tú eres así medio soberbio. Eso no es bueno. Fuerte, hermano. ¿Surge con quién? No, ya está fuerte, ¿ves? Son los fenicios, a ver, ya me acordé. Listo. Ya, listo. ¿Ves? Es que ese es el problema, pues. Malogra toda la clase. Ya, a ver, ¿tú en qué parte estaba? Listo. Los fenicios, búsquenlo, ya. Mi memoria a veces no es pues una memoria elefanteásica que me permita acordarme. Lo he leído de los fenicios. Pero en todo caso, si no es los fenicios, escúchame, Jorge, última vez, pues. No, hermano, mejor, por favor, ponte un costado, hermano. Me desordenas acá, hermano. Al final, yo soy el que estoy exponiendo, no tú. Yo solucionaré mis problemas. Si no es lo que he dicho, busca pues, hermano, en el diccionario o busca en el internet. Entonces yo sabría rectificarme, pues. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo me acuerdo son los fenicios. Ahí nace el abecedario, ¿no? Ya, ahora, ¡vive Perú! ¡Vive Perú! Búscame otro plumón. Búscame otro plumón. Dani, búscame otro plumón, por favor. Mira, ahora sí vamos a las partes políticas, ¿les parece? ¿Vamos a la parte política? Vamos a la parte política. Palma. Pero está interesante lo que les he dicho, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Nunca, eso ni siquiera en la universidad, hermano. ¿Sabes cómo yo lo aprendí? Yo lo aprendí de mi curiosidad por conocer. Soy una persona que, como muchos que hablan acá, le encanta la lectura, ¿no? Y en esa lectura yo, me llamó mucho la atención esos detalles, ¿no? Y comencé a buscar, ¿quién fue? Fuerte, ¿quién fue? Así me... Se cree, díceme. Escucha, dice, el origen del alfabeto se cree... Ah, no, que comenzó en el antiguo Egipto, no, esos son los jeroglifos, ¿no? Algo así. Jeroglíficos, ¿no? Ya, listo. Vamos a la parte ya de la política. Hermano, mira, me voy con lo que está pasando. Captura, o en todo caso, hacen hablar a Carolín López. Y la prensa, ¿qué es lo que dice al respecto? Uy, el inicio del fin de Pedro Castillo. Ya habló Carolín. Y efectivamente habló pues en el Congreso. ¿Y qué fue lo que dijo Carolín López? Carolín López dijo que Pedro Castillo es el jefe de una banda. ¿No? ¿O no? ¿Dijo eso o no? Ya. Después cae, y no me acuerdo en ese orden. Primero se escudó en el silencio, pero después habló. Ya. Después captura a Samir Villaverde. Inclusive lo llevan a prisión. ¿Y qué dijo Samir Villaverde? Este señor, el presidente, ha recibido dinero de acá, de acá, de acá. Al día siguiente, ¿qué salió en los periódicos? Ya Castillo, ya ese ratero, ya se cayó. Después va a caer, o hace poco, Bruno Pacheco. Y todos los medios de comunicación al respecto, ¿qué dijeron? ¿No? Ya es el inicio del fin, ya. Otra vez la misma palabra. El inicio del fin. Ya cayó, ya no, ya Pedro Castillo ya no, ya cayó. Hay que ver a quién ponemos, ¿no? Y algunas voces dijeron, a Dina Boluarte, sí, Dina Boluarte. Y otros dijeron elecciones generales. Ahora, ¿sabe lo que ha dicho en su interrogatorio Bruno Pacheco? ¿Sabe lo que ha dicho? Dice, para que lo liberen, dice que él vio que Silva le entrega dinero a Pedro Castillo. Las tres cosas que te menciono son más. Está Carolín López, está Bruno Pacheco, está Samir Villaverde. Pregunto hasta el momento, ¿hay pruebas que corroboren lo que estas tres personas afirman? No hay nada. Conclusión. Por eso yo les hice pensar el origen de todo, de las palabras, todo. Conclusión sencilla y popular. Para mí que Pedro Castillo es un cojudo. Y que en torno al poder se están aprovechando de Pedro Castillo. Entonces, como él recién empieza una etapa en su vida de mucha responsabilidad, porque el gobierno es mucha responsabilidad, entonces él no ha podido controlar el apetito que él de alguna manera encarna, ¿no? Él es el presidente del Perú. Entonces, ¿qué hace un empresario? Escúchame, hermano. Lo he leído en Hildebrand, lo he leído en otros periódicos. Me gusta escuchar, por ejemplo, a Rosa María Palacios. Me gusta escuchar a Álvarez Rodríguez. Por aquí escucho. Tienes que leer al enemigo, más que al amigo, porque el amigo te va a pasar la mano. El enemigo te va a mirar, te va a decir estás mal acá, estás mal allá, porque te quiere lapidar. Ya, bueno, vamos a ver lo que dice. He leído a muchos. Leo a Álvarez Rodríguez, leo a Rosa María Palacios, leo a César Hildebrand, y todos están coincidiendo con algo, que para acercarse a Pedro Castillo es bien difícil. Ojo, es bien difícil. Tú tienes que pedir audiencia. Pero el primer obstáculo, o uno de los grandes obstáculos para llegar a Pedro Castillo, es su secretario general. Antes que converses con Pedro, tú no puedes ya, presidente, tú no puedes ya conversar con Pedro, porque en torno a él se crean anillos de poder, anillos de custodia, anillos de protección, anillos de celo. No, Pedro solamente va a conversar conmigo. ¿Quién se encargó de toda la intención de los empresarios? ¿Quién fue el nexo para que después conversen con Pedro Castillo? Bruno Pacheco.
Este señor abusó de su poder. Como tenía esa gran responsabilidad, entre comillas, de ser el secretario, ¿saben cuál es la función del secretario? Él le dice quién vino, quién llegó, cuándo reunirse, él le impone la agenda. Él le dice, señor presidente, a las 8 de la mañana viene el embajador de Honduras y ya está agendado para que usted converse con él. ¿De qué hora? De 8 a 9. Señor presidente, de 9 a 10 viene el empresario tal. Señor presidente, de 11 a 12 viene otra autoridad. Señor presidente, el sindicato de pescadores, qué sé yo, quieren conversar con usted. Él le pone la agenda. Él le dice cuánto tiempo van a hablar. Él le dice lo que va a pasar en toda la semana. Y se podría decir, deduciendo, que Bruno Pacheco tiene más poder que Pedro Castillo. ¿Por qué? En el caso de este tipo que es zamarro, que es vivo, que es astuto, porque él le pone la agenda y le dice con quién conversar. Y si en la agenda le pone que vas a conversar con un empresario, ¿tú no crees que este le ha pedido al empresario una cantidad de dinero para que lo ponga en la agenda? Conmigo, yo nunca le he solicitado audiencia a Pedro. Yo pienso que si le pido audiencia a Pedro, me va a abrir las puertas, me debe abrir las puertas. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Pero, ¿dónde lo quiero hacer? Gracias. No lo quiero hacer, no me llama la atención. Yo me siento bien acá. Pero fíjate, ve, ahí manifiesta qué cosa, que los secretarios, hay dos tipos de secretarios, el zamarro, la rata, el astuto, o uno que quiera trabajar bien, pues. Como por ejemplo, este secretario, ahora que tiene Pedro Castillo, que no tiene ningún problema hasta ahorita, ¿no? Y es más, ni siquiera sé su nombre, porque no hace problemas, pues. ¿Cómo se llama? Pacheco ya dijo que él es el que le dio ¿cómo se llama? El cargo. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Ven? Nadie conoce el nombre del nuevo secretario de Pedro Castillo. ¿Y por qué no conocemos su nombre? Porque este tipo, pienso yo, está trabajando correctamente, pues nadie lo conoce, pues. En cambio de Bruno Pacheco todos lo conocemos. Bruno Pacheco ha sido una persona que se ha aprovechado de ese cargo. Y ahí se explican los $20.000. ¿O no le encontraron $20.000 en el año? ¿Cómo se explica que llega el... O ese dólar caminó, quería orinar ese dólar, subió al baño, de ahí se escondió, tuvo miedo? ¿Qué otra explicación hay al respecto? Es que este señor abusó de Pedro Castillo. Para ser liberado, ¿cuántos días recién se hace de manifiesto? ¿Cuántos días recién se hace de manifiesto que se entrega a la justicia Bruno Pacheco? ¿Cuántos días tuvieron que pasar? No, cuando ya se entrega. Se entrega un sábado y recibe el lunes, se pone de manifiesto que se había entregado. ¿Por qué lo ocultaron 2 días? Y ahí surge una hipótesis mía, que probablemente esté equivocado. Mayormente no me equivoco. Que en esos días han visto qué noticia relevante para destruir a Pedro Castillo es lo que él ha proporcionado. No hay otra explicación. ¿Dónde está ahorita Bruno Pacheco? En su casa. ¿Dónde debería estar esta rata? ¿Y por qué le dan qué información le habrán dado a Bruno Pacheco? ¿Qué información le habrán dado? Bruno Pacheco a la fiscalía. Te aseguro que muy poco. Solamente esa versión de que él, ¿no es cierto? De que él vio de que Silva, el ex ministro de Transportes, le proporciona dinero a Pedro Castillo. ¿Tú crees que la justicia se deja llevar porque alguien te dice yo vi? Entonces yo también a cualquiera de ustedes lo puedo llevar a la fiscalía y lo denuncio. Yo vi que ese señor me robó, yo lo vi. Oye hermano, no basta con que tú digas lo vi. ¿Qué prueba tienes? ¿Lo filmaste? ¿Le tomaste una foto? ¿Tienes otras personas que vieron lo mismo o solamente tú lo viste? Y ahí te vas a dar cuenta pues que cualquier denuncia se tiene que corroborar con una documentación o con pruebas. Bruno Pacheco está hablando, pero realmente estará
llevándole pruebas a la fiscalía. Karelin López está hablando, dice que es una asociación de delincuentes y él es el jefe de la banda. Si eso ha dicho, ¿por qué no repercute en Pedro Castillo? ¿Y por qué hasta ahora no le pasa nada a Pedro Castillo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Mientras no haya pruebas, tengo que defender, no me interesa, pero tengo que hacerlo, porque al final Pedro Castillo es de los nuestros. Pedro es un profesor, Pedro es un agricultor, Pedro es un rondero. Y por esas características yo lo voy a seguir defendiendo a Pedro Castillo, porque es de los nuestros. No está metido con esos delincuentes que viven de la corrupción, los fujimoristas, ¿no? Los alcaldes rateros. Los alcaldes, las autoridades quieren gente que le permita la corrupción, pero se han encontrado un Pedro Castillo, ¿no? Que de alguna manera representa un cambio, y representa un cambio no tanto por él, porque es muy debilucho, representa un cambio por la gente que está atrás y que le impulsa al cambio. Pedro es solamente una anécdota de un proceso electoral. Eso es Pedro. Para mí Pedro Castillo es una casualidad de un proceso electoral. Pedro Castillo es solamente un intento popular de tener a alguien que cambie, ¿no? Que cambie este país. Eso solamente es Pedro. Pero la real fuerza en torno a Pedro Castillo, ¿saben quién es? El pueblo que quiere cambio. El pueblo que quiere cambio. Eso. Y Pedro no se da cuenta de ese detalle. Pedro solamente es un paso histórico, una anécdota, algo que de acá a 5 años ya fue y nunca más lo van a... Pedro, nunca más te van a volver a elegir. Así como a Ollanta, así como ¿quién más? A Toledo, grandísimos delincuentes, basura, rateros. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya voy mi participación.